Muy buenos días tengan todos. Les habla el padre José Rafael Cepeda Rosario de la Orden de San Agustín. Un saludo mañanero. Hablarle un poco, ¿no?, sobre Santa Clara de Montefalco. Un poquito de su biografía y un poquito también de su vida dentro del convento y cómo ella supo llevar esa cruz de Cristo, que la llevó también a ser apasionada por esa ascesis que siempre personalmente ganó del estudio y de la aceptación de la voluntad de Dios a través de su palabra. Pues sin más preámbulos, Santa Clara de Montefalco nació en Montefalco en el año 1268. El nombre de sus padres eran Damiano y Jacopa Bengente, que tuvieron 4 hijos en total. Su hermana mayor, Giovanna, de 20 años, y su amiga Andreola establecieron una ermita en donde se dedicaron a una vida de oración y de sacrificio, ya a temprana edad. En el año 1274 se le concedió aprobación de las autoridades eclesiásticas y fue entonces que Giovanna pudo recibir más hermanas a la orden. La primera candidata fue su hermana Clara, de a quien les hablo. Apenas tenía 6 años de edad. El ejemplo de sus padres, quienes tenían una gran devoción al Señor y a su madre, y el de su hermana y su compañera, contribuyeron a que se desarrollara en Clara el deseo de amar y a servir al Señor a través de una vida de oración. Ella era una niña muy viva, a la que todos encontraban que sobrepasaba a las niñas de su edad. Era además extremadamente amorosa. Desde que entró al convento, aun cuando era más joven que las demás, se mantenía al mismo nivel que sus dos compañeras, tanto en la oración como en la penitencia. Desde muy pequeña tuvo un ardiente amor por el Señor, especialmente por su pasión. Este fuego interior fue el que le dio la energía, el celo y la fuerza para vivir una vida que para muchos sería imposible. Desde pequeña tuvo gran apetito y tenía que luchar contra sus deseos de comer los platos que más le gustaban, ayunando constantemente, especialmente durante la Cuaresma. Aun cuando ninguna regla religiosa se había establecido, Clara practicó una estricta obediencia a su hermana Giovanna, que era la líder del grupo. Una vez que Clara rompió la regla del silencio dada por su hermana, se impuso la penitencia de pararse en un cubo de agua helada con los brazos hacia arriba, rezando 100 veces el Padre Nuestro. Algo increíble para nosotros. En 1278, 2 años después de haber entrado a Clara al convento, entró Marina, amiga de Clara, y fue seguida de muchas otras, por lo que tuvieron que mudarse a una montaña cerca de la ciudad, donde construyeron otra ermita. Se levantó una gran persecución contra ellas, no solo por parte de laicos de la ciudad, sino también por los franciscanos del lugar, que decían que la ciudad era muy pequeña para tener otra comunidad pidiendo limosna. Pero el Señor, que es justo, movió al oficial del ducado a votar por ellas y se quedaron. Con la ermita teniendo el techo a medio hacer, pasando frío y hambre, la pequeña comunidad era sostenida por su fe y llamado, que era más fuerte que la persecución de las personas de la ciudad. Durante esta época, pocas personas les daban algo para comer y se sostuvieron de hierbas silvestres. Clara, que tenía un don para cocinar, les hacía pasteles de plantas con tanto amor que las hermanas recordaban estos tiempos como tiempos de gozo en vez de miseria. Finalmente, Giovanna, la hermana de Clara, obtuvo permiso para enviar a algunas hermanas a pedir limosna. Clara, que tenía 15 años, insistió tanto en ir que venció las objeciones de su hermana, y ella, junto con Marina, su amiga, salieron durante 40 días en busca de limosnas. Nunca regresaban sin haber cumplido su cometido. Su hermana Giovanna, pensando en proteger a Clara, no le permitió salir más, y Clara estuvo en el convento por el resto de sus años. Clara pasaba de 8 a 10 horas diarias en oración, y por las noches caía de rodillas rezando el Padre Nuestro. Practicaba actos tan severos de mortificación que su hermana Giovanna tuvo que poner restricciones en sus prácticas. Siempre estaba buscando una forma más ascética de oración.
en el año 1288, cuando Clara tenía 20 años, parecía que estaba llegando a alcanzar la completa unión con Jesús, cuando el Señor la probó adentrándola en un desierto. Fue una prueba dada por el Señor para castigar su orgullo y para que ella viera que sin Él no podía hacer nada. Clara entró en el desierto, perseguida por todo tipo de tentaciones, víctima de las emociones. Sentía que Dios la había abandonado. Esta tortura duró 11 años de su vida, a través de la cual estuvo ansiada, estuvo sin la asistencia espiritual que ella desesperadamente ansiaba. Clara cargaba el peso de sus sentimientos de inseguridad en su corazón. Como no recibía las penitencias deseadas, comenzó a imponérselas ella misma, causando tanto daño físico que su hermana tuvo que detenerla otra vez. El 22 de noviembre de 1298 muere su hermana Giovanna. Fue un golpe muy duro para Clara, pues veía en su hermana el ejemplo de seguir y la persona que la formaba en su vida espiritual. El representante del obispo llegó para la elección de la nueva abadesa. Las monjas unánimemente escogieron a Clara. Sintiéndose totalmente indigna, les rogó que escogieran a alguna más, que fuera santa y sabia, diciendo que ella no era ninguna de las dos cosas, pero su petición no fue escuchada. Ahí se puede notar la gran humildad, ¿no?, que tenía el corazón de Santa Clara. Pero, de todos modos, aceptó su responsabilidad, aunque se sentía indigna, y se convirtió en madre, maestra y directora espiritual. Enseñaba a sus hermanas a ofrecerle al Señor todas sus necesidades individuales, para que fuesen moldeadas en las necesidades, especialmente no en las necesidades refiriéndose no a las cosas del mundo, pero también más aún a las necesidades de la comunidad, formando así en ellas un verdadero cuerpo con una vida en común. Bueno, pues adelantándome un poquito, ¿no? Clara fue tan probada y sufrió tantas luchas y dudas. Podía hablar con autoridad a otros. A través de su experiencia podía relacionarse con la batalla espiritual sufrida por otros. Podía ministrar a las personas fuera de la comunidad que venían a verla, contando con los dones de conocimiento y sabiduría que le había dado el Señor. Por su amor y cuidado genuino, Clara atraía al monasterio a sacerdotes, teólogos, obispos, jueces, santos y pecadores. Nunca descuidó sus responsabilidades hacia sus hermanas dentro del monasterio por su apostolado con aquellos fuera del claustro. Clara tenía un amor muy grande por los pobres y perseguidos. Enviaba a las hermanas externas con comida y medicamentos para los necesitados. Le daba a amigos y enemigos igualmente, y a veces más a los enemigos. Así como era amorosa, generosa y entregada, así mismo era firme. Enfrentaba a todos sus perseguidores con estas cualidades, nunca retrocediendo ante ellos. Ella se atrevió a ser impopular, enfrentándose al pensamiento popular del mundo, así como al de sus propias monjas. Si ella pensaba que estaba incorrecto, testigos afirman que ella tenía el don de bilocación. Bueno, pues para terminar, porque es bastante, ¿no?, un poquito amplia la vida de Santa Clara y todo cuanto ella pudo lograr a través del amor de la cruz de Cristo. Dentro del corazón de ella, pues estaba la forma perfecta de Jesús crucificado, aún la corona de espinas en la cabeza y la herida de la lanza en el costado, además hechos de ligamentos o tendones, los flagelos usados en la flagelación con las puntas mostrando las bolas de metal con los huesos para desgarrar la carne y los huesos del Señor. La noticia de los grandes milagros que a través de Clara pues se llegaron a notar se propagó inmediatamente. Murió el sábado 17 de agosto de 1308 a las 9 de la mañana. Las monjas inmediatamente prepararon el cuerpo de Clara para que todos pudieran verla. Primero le quitaron el corazón y lo pusieron en una caja floreada de madera. La misa funeral fue celebrada el 18 de agosto. Esa noche las hermanas abrieron el corazón de Clara para prepararlo y ponerlo en un relicario
relicario. Para su asombro, las palabras de Clara se hicieron vida. Otro hallazgo fue el de 3 piedras dentro de su vejiga. Cuando las monjas investigaron más, descubrieron que las 3 piedras, del tamaño de una nuez, eran perfectamente iguales en tamaño, forma y peso. Todas pesaban lo mismo, una pesaba tanto como 2, 2 como 3 y 1 como 3. Las hermanas interpretaron esto como un signo del amor tan grande que Clara tenía hacia la Santísima Trinidad. El cuerpo de Clara producía tal fragancia que no pudieron enterrarla. Su cuerpo, después de 700 años, nunca se ha decompuesto. Pues, hermanos, algo parecido, ¿no?, a la vida de Santa Clara, nuestra hermana Agustina. Le pedimos al Señor para que el ejemplo de su vida pues también sea ejemplo para todos nosotros. Que Dios le bendiga y nuestro Padre San Agustín pues siempre nos acompañe.